En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Hola a todos y a todas nuestros auditores acá de Radio Agricultura 92.1 aquí en Santiago. Soy Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y hoy reemplazando al gran Jorge Pomar aquí en el programa Chile Público. Saludamos a Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Nos puedes escuchar aquí en las capitales regionales de Copiapó 101.3, Valparaíso 92.5, Concepción 88.1, Temuco 103.9 y Coyhaique 104.1. Y por supuesto, a mi mamá le aviso que sintonice la 92.1 en Santiago. Si quieres enviarnos mensajes, comentarios, pelambres, copuchas, lo que tengas, al WhatsApp 569-8868-4923. Y en nuestras redes de radioagricultura.cl, nuestro sitio YouTube Live y en Sapin TV, canal 182. Y aunque no tenemos la dicha de tenerlo aquí presencial, pero siempre conectado a su pueblo, aunque sea desde algún lugar del mundo, saludamos con mucho cariño a quien me ayudará a llevar este programa, sin nuestro Jorge, Marco Enríquez Ominami. ¿Cómo estás, Marco? Bien, qué gusto estar contigo, con Lucho Fraile, con todo el público. A la orden y encantado, sinceramente. Aquí conectado porque queremos escuchar a Marco, que hablábamos aquí con Lucho, que siempre nos apoya, de que ya ninguna consideración a lo que ha pasado esta semanita. Hoy día martes, harto que comentar respecto de la gestión del gobierno, de la política contingente, de lo que se nos viene con este invierno. Ya queda poquito, ya una semana de iniciar el invierno y estamos ya con una crisis hospitalaria compleja, una crisis de salud compleja, producto de los virus respiratorios que atacan especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Complicados estamos ya con el virus, que es algo que está en el aire, son parte de las epidemias, algo que podríamos haber considerado para adelantarnos a poder manejar lo que sabíamos iba a ser una crisis complicada en este invierno. Venimos saliendo recién de una pandemia sin precedentes, como lo fue y lo sigue siendo de alguna manera, pero ya no en estado crítico del COVID. Sabemos que el aire siempre nos juega una mala pasada. Ya se va a activar el código azul en 6 regiones por las heladas ya pronosticadas, heladas que ya uno podría ver también. Son predecibles, digamos, en el clima que vamos a tener este invierno, pero parece que nada de esas señales las escuchó el Ministerio de Salud, que hoy está complicadísimo, especialmente su subsecretario, el subsecretario de redes asistenciales, a propósito de las 4 muertes de infantes, una situación muy dolorosa para las familias, pero también muy dolorosa, nos debiera doler a todos, que ocurra no simplemente porque estas enfermedades se dan en el invierno, y se ha recrudecido por las razones que acabamos de mencionar. 10 veces, Marco, 10 veces más hoy tenemos virus incisional complicado a nuestros niños y adolescentes en Chile. Y la gestión, y no solamente esa es la crisis de salud, sino que la gestión
que ha tenido el Ministerio de Salud, especialmente su subsecretario Araos, ha sido, por decirlo menos, poco rigurosa, dicen así. Así decía el comité el día de ayer, día lunes, decía más rigurosidad. Yo prefiero ser más directa y decirle basta con la negligencia en la gestión. Esto es negligencia por omisión. Hay gente que se apresa de la negligencia en los niños y niñas. Los padres pueden ir, es parte de, tú sabes, de la descripción de maltrato a los infantes cuando los padres pecan de negligencias por omisión, no cuidarlos, no adelantarse, no prepararse, no tener las condiciones ni materiales ni de gestión para poder atender. Un objetivo fundamental es dar salud y proteger a nuestros niños y adolescentes, parte del Estado y del gobierno de turno. Y así ha sido. 4 muertes, crisis hospitalarias por falta de camas críticas, tosudez siempre de parte del gobierno que no quiere escuchar a nadie. Ahora sí escuchó, ahora después de una semana de toda esta crítica, de toda esta crisis, estuvo dispuesta a escuchar a los exministros, a quienes hicieron bolsa, porque no tengo otra palabra, en su gestión frente a la pandemia, que no tenía precedentes, que nadie sabía cómo iba a evolucionar, y así todo. Este mismo gobierno, cuando estaba en el Parlamento y cuando era oposición, criticó fuertemente la gestión que se realizó durante la pandemia, insisto, sin tener precedentes anteriores para poder hecho ese mejor o mal manejo, como nadie lo había hecho, no tenía antecedentes como poder hacerlo, y sin embargo lo hicieron bolsa y ahora han tenido que abrirse y flexibilizar y escuchar cómo se hizo en ese momento para poder tratar de repetir buenas prácticas y buena gestión a propósito de la crisis que vivimos. No hubo información, no han habido grandes campañas a propósito de las influencias y de lo respiratorio, que son información que tiene que dar el Ministerio, que todos los años tenemos campañas respecto a informaciones de los factores de riesgo. No hubo planificación, no hubo anticipación a los factores que hemos descrito en este inicio de conversación con Marco. ¿Cuál es la consecuencia cuando hay una negligencia de este tamaño de parte del gobierno que no sea que el subsecretario al menos ponga su cargo a disposición? No veo otra salida, o nuevamente nos basta siempre, como lo hemos visto en este gobierno, que es pedir perdón, pedir disculpas y decir, bueno, ahora escuchamos a los que saben y hagamos algo más, pues, mientras nuestros niños y adolescentes se pueden seguir muriendo en el intertanto. Marco, ¿cómo lo ves? ¿Te acuerdas que el martes pasado, comentábamos el enorme crecimiento de la encuesta de Boric, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo, Lucho podrá desmentirme, haber dicho que era irrelevante, que la semana siguiente bajaría, ¿te acuerdas? Lo recuerdo. Pasó eso. Y pasó eso. Bien. Y anuncio que va a seguir pasando, porque no tiene solución. No solamente porque es un país bloqueado, porque el gobierno no supo en el momento clave de ellos, el primer año, desbloquear, sino porque ahora la realidad te va a alcanzar todos los días y de manera mucho más cruel. Hoy es la crisis del virus, hoy. Mañana, acuérdate, va a ser la inflación que no baja lo suficiente, pasado mañana el desempleo, y así suma y sigue. Por eso era tan importante instalar claramente una dinámica de transformación, de reforma, que movilizara las fuerzas del país. Y hoy día está todo el mundo desmovilizado y estamos todos transformados en comentaristas de la ineptitud de servidores públicos. No me refiero a servidores públicos de la ANEF, me refiero a la autoridad, a la alta autoridad. Y creo que es doblemente da mucha rabia, sobre todo porque lo que se predicó siendo oposición fue implacable. O sea, yo creo que Piñera cometió, lo hemos hablado una y mil veces, muchos errores, algunos sin mala fe, otras con mala fe. Y el hecho es que la oposición, en su minuto encabezada por Boric y por el Frente Amplio, pidieron la cabeza a medio mundo por cosas mucho menores. Entonces me parece que ahora estamos en el peor de los mundos, porque legítimamente tu sector, Luz, legítimamente puede aplicar simplemente ni más ni menos, no más. No agregar ni una palabra más. Ustedes podrían copiar los tweets de Boric, cambiar el apellido Piñera por Boric y tendrías todo el derecho. Entonces creo que eso es. Y sobre el fondo del problema, creo que es incomprensible que año a año, sabiendo que Chile tiene un problema que se repite, con más o menor medida, pero se repite,
Y convengamos que yo tengo una opinión, como tú sabes, muy severa sobre Sebastián Piñera, pero su manejo de la pandemia, yo lo digo con maldad y con ironía, nos vacunó a todos, pero es cierto. En términos factuales, Literal. suena feo, pero es una ironía, pero no es una ironía, en realidad suena feo, pero es verdad. Fue un gran vacunador en el sentido que nos vacunaron. Suena muy ridículo, pero es cierto. Hubo un proceso de vacunación que fue súper bueno, eso no es discutible. Y eso no había ninguna capacidad de anticipación con el virus COVID-19. Las potencias más grandes del mundo, las potencias con mayores premios Nobel, con mayores científicos, no vieron venir esto. Por ejemplo, Italia, que es un país que es industrial, que fabrica autos, que es potencia, terminó arrasado por el COVID. Recuerda tú. Entonces, yo tengo la impresión de que el gobierno está en el peor de los mundos y solo le tengo un mal pronóstico, porque la estrategia de pedir perdón todos los días, a mi juicio, a mí se agotó. Por lo menos yo no tengo paciencia. La cuenta de ahorros del gobierno es cero en materia de disculpas. No funciona todos los días pedirle disculpas a todo el mundo. Y no tener consecuencias, Marco, porque tal como lo comentabas, más allá de las opiniones que uno puede tener respecto a las rutas que siguen los distintos gobiernos, sobre todo cuando uno está en veredas distintas y eres oposición, es evidente que siempre estás mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y así lo hizo Boric con anterioridad, pero incluso sabiendo, hubo dos cosas en que se anticipó en términos de salud cuando ya se veía venir el COVID, que fue el tema de las vacunas, comprarlas como en blanco, ¿cierto? Decir, mira, yo voy a necesitar tanta cantidad y sé que comprarlas en blanco me va a salir, porque en eso sí que Piñera es un buen negociador. Decir, me atrevo a poner toda mi apuesta acá, en el tema de las vacunas que se va a venir, y por otro lado ahora la reconversión de las camas críticas y el poder hacer con anticipación, poder integrar los mundos públicos y privados. Aquí comentaba la Contraloría, a propósito de las palabras de la ministra Aguilera, de que no había emitido dictamen que impidiera la gestión de prestaciones médicas en privado, sobre todo cuando estamos en crisis y sabiendo también los antecedentes muy cercanos que tenemos respecto de eso. Y yo creo que fueron dos decisiones, no 1000, no 15, no darse vuelta en detalles. Dos cosas esenciales para poder enfrentar lo que sería después el COVID. Lamentablemente no se pudieron evitar las muertes que provocó, como le provocó en todo el mundo, ¿no? el virus, pero sí hubo cierta anticipación y planificación. Quizás no fue igual respecto de las ayudas sociales, ya sabemos todo lo que también se nos criticó siendo gobierno en esa época. Pero no puede ser, Marco, y ahí es como, ya, ok, estamos agotados, ya no nos queremos el cuento de las disculpas, es re fácil improvisar a costa de los chilenos y chilenas en general, y después pensar que vamos a tener un cierto espaldarazo, además apoyado como en un hilo, ¿no? Porque en el fondo esos 10 puntos que subiera después de la cuenta pública volvieron a tener la misma desaprobación que ha tenido desde que partió, a menos de un año, alrededor del 30%, y pareciera ser que le sigue hablando ese 30% y no avanza en tratar de llegar un poco más allá. Yo espero de verdad dos cosas, Marco. Uno, la consecuencia política. La condena política en el sentido de que tiene que haber una señal política de que el presidente de la República no está de acuerdo con la gestión, no simplemente una reunión del día lunes, como la que tuvo ayer, para pedir mayor rigurosidad y mayor agilidad para reaccionar. Y también tener que pedirle él a la ministra y al subsecretario que por favor escuche la opinión de otros, de los comités de expertos, de los comités de asesoría, que ya estaban instalados desde la pandemia, Marco, para que pudieran ver estos temas, poder planificarlos con tiempo. No puede ser que no haya una señal política. A nosotros, por mucho menos, cuando éramos gobierno, ¿verdad? Por 2 frases sacaban ministros, los acusaban constitucionalmente. Pero ¿tenemos que caer en eso o tenemos que hacer que el presidente asuma su responsabilidad para que él sea el que dé la señal política y no tenga que ser la oposición la que también trate de pagar con la misma moneda, acusando constitucionalmente primero al ministro de Educación a propósito de otros temas y ahora a la ministra de Educación, o tener que ellos pedir la renuncia al subsecretario? Yo creo que acá tiene que ponerse los pantalones el mismo presidente, decir cuando alguien lo hace mal y peca de negligente por omisión, como lo ha hecho el subsecretario, tiene que haber una señal política. Y luego la discusión de fondo. Hay ciertas cosas hay ciertos temas complejos, críticos,
estacionales, Marco, y tú lo sabes. Año a año tenemos invierno, año a año hay incendios en el verano, año a año hay una discusión del presupuesto de la nación, año a año hay un marzo en temas educacionales, año a año hay temas que son estacionales. ¿Cómo va a ser posible que siempre se esté reaccionando sobre la marcha, cuando ellos fueron los que no criticaban eso mismo de los gobiernos anteriores, y cero gestión, planificación y anticipación? Respecto a cómo hacerlo, ahora debieran juntarse, que es lo que van a intentar hacer, imagínate, con los ministros anteriores, París, Mañalich, Paula Daza, para tratar de armar un plan de contingencia, o sea, apoyados en la oposición que ellos mismos criticaron. ¿Qué pasa ahí con un gobierno de esta naturaleza? Yo creo que lo que sí es un hecho es a ver, que como tú dices tú, hay una parte de nuestra historia sanitaria y nuestra relación con la naturaleza que es anticipable. Alguna vez propusimos nosotros un impuesto a la minería del 1%, a la exportación minera, no a la facturación, solo a la exportación, porque con eso juntarías más o menos 500 millones de dólares al año acumulable, y si se calcula que el cambio climático va a tener un impacto en el 2024 de 10 mil millones de dólares al año para el mundo, Chile con facilidad se va a gastar 100, 200 millones de dólares en reparar o en prevenir. Y lo mismo en materia de todo lo que enumeraste. Yo sí creo que tenemos un problema de autopercepción en Chile, como que no entendemos que, y eso vale para los chilenos en general, no solamente para la clase política. Somos, como decía Nicanor Parra, que no éramos un país, éramos un paisaje, porque somos de una violencia en la naturaleza, probablemente en los países más lindos del mundo, también con la naturaleza más violenta del mundo, el país más sísmico del mundo, con volcanes que todavía no están del todo Activos. apagados, muertos, están activos, con tsunami, avalancha, sequías, inundaciones. Acuérdate de lo que pasó en Copiapó, en Atacama, hace, Uh-huh. no me acuerdo. No, perdón, en Copiapó, digo. En Copiapó hace, no sé, 10 años, no recuerdo. Le pasó a Piñera, ¿te acuerdas? Creo que Sí, le pasó a claro. Piñera que el río. Tremendo. Que se eh, desbordó bueno, completo el río. exacto. Entonces creo que efectivamente hay un problema de anticipación, y creo que en el caso del gobierno y la oposición es como una pesadilla, porque con toda razón ustedes tienen que exigir el máximo, y el gobierno no está en condiciones, no tiene ni la gente preparada, ni tienen ellos una política en materia de catástrofe. La anticipación es como una exigencia, porque no pueden decir que no sabían que en el invierno iba a ser duro. Es cosa de estar mínimamente informado y tener acceso a Internet para darse cuenta que el mundo entero discute de esto. Uh-huh. Ayer Chile tuvo probablemente la helada más duras de varios años, pero España en el mes de mayo tuvo inundaciones increíbles, o Italia, por las lluvias primaverales, inéditas. Entonces el Así mundo es. entero está conociendo, si donde te metas vas a descubrir que está como nunca antes, se baten todos los récords de temperatura alta, Las de temperaturas. temperatura baja, subía el mar, en Barbados, una isla del Caribe, se desapareció una isla, luz. O sea, te quiero decir que estamos en un problema, y en eso yo creo que es una vergüenza lo que hace la clase política mundial, es dedicarse a nimiedades cuando en el fondo deberíamos estar todos súper unidos. Nos estamos como generación, se nos adelantó 30 años lo que todos creíamos que iba a ocurrir en 2100, está ocurriendo ahora. Va a ocurrir muy, muy pronto el caos climático. Y el gobierno es imperdonable. Yo creo igual que tú, que tienen que cortar, suena tan feo eso, tienen que haber responsabilidades políticas. Y de muy alto nivel, porque era, sin ser experto, yo mismo, me Uh-huh. acuerdo, hace una semana puse un tweet, creo, sobre esto, hace una semana. No hay que ser ningún genio, Luz, para eso, diciendo, supongo que lo prepararon. Me acuerdo perfecto, lo discutimos en el equipo y pusimos un tweet Uh-huh. que decía, suponemos que ya están anticipando todo. Y listo, no están preparados. Es que ¿sabes lo que pasa, Marco? Es que a propósito de los tweets, ¿no? Cuando yo veo estas noticias no me dan ya ni ganas de tuitear, porque es tan obvio lo que tenéis que tuitear que tú dices, llega a Claro, ser me pasa burdo, lo mismo. ¿o no? Sí, Que es como, puedo sí, estar todos los días diciendo, oiga, y usted lo vio sí. y se anticipó, lo vio venir, frase además que ellos mismos pusieron, rescatar el tuit de Boric diciendo X, o el mismo Arauz diciendo, o ellos en contra de la política de gestión del COVID en el caso de la crisis sanitaria. Entonces, es como una desidia, ¿no? Así como ya no te O da, sea que a mí está me tal pasa, impotencia que al final paraliza también el decir, ya, ¿qué más? ¿Qué más tiene que pasar para que ustedes empiecen a hacer algo? a mí me pasa algo más coqueto todavía, y es que ya los equipos, yo trabajo en equipo en las redes sociales,
y siempre me proponen poner inaceptable, indignante, Claro, y un día hace como varios meses impresentable, le era lo mismo, dije, inaceptable. ya estamos haciendo el ridículo, ¿qué vas a seguir poniendo todos los días? Intolerable, impresentable. Le dije, me sentía ridículo, le dije que yo no soy comentarista, pero además, por último, Estáis ya es, buscando más sinónimos que Piñera, Marco, ahí. claro, ¿Ah? claro, claro, inaceptable, intolerable, que como es, basta ya, ya era, son los Solo tweets tres cada vez más cosas. patéticos. Sí, no, 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 así estoy de acuerdo contigo, pero de nuevo, el gobierno tiene un nivel de poder gigantesco. Para esto, en estos temas el gobierno chileno tiene mucho poder. En otros temas estoy de acuerdo, Mm, en materia de inflación no todo depende del gobierno, exacto. estoy de acuerdo, pero aquí Tenía sí que, excusas en los otros, pero en claro, esto no tienes excusa. explicaciones, ninguna. O sea, esto es la originalidad chilena, es vivir mal, algo que todos los años se sabe que va a venir, y todos los años las noticias son las mismas. Acuérdate que en dictadura tú eras muy joven, pero yo me acuerdo que escribía Demasiado. Balaguer en una calle que está en el barrio Alto y se inundaba el Mapocho siempre en esa parte, Claro. siempre. Y se Porque desbordaba. Y era nadie despucio limpiaba con las escribir canaletas. Balaguer. Era siempre, pero era una broma. Todos los inviernos tú sabías que ya se iba a inundar las calles, no se podía pasar con los autos, Claro. ni la locomoción colectiva, nada. Hasta que de repente hicieron una obra, ¿te acuerdas? Mayor, y ya no se inunda esa parte, que es Vespucio cerca de Total. la pirámide. Era una broma, bueno, un poco lo mismo. Ahora que le Mm. pasara esto en dictadura, con 40% pobreza, no lo justifico, pero uno entendía, era una explicación, el país estaba Claro. colapsado, una dictadura incompetente, lo que tú No era quieras, pero prioridad no, justo esa claro, parte. bueno, ya, pero un poco lo mismo en muchas partes de Chile. Se sabe que esto va a pasar, en algunos casos, ¿no? Lo de Copiapó era muy difícil anticiparlo, es Sí. verdad. Lo del terremoto, ¿para qué te digo? Había Ujú. cómo. COVID, de Mm. acuerdo, pero esto no es perdonable porque esto sí que era cosa de, ¿cómo no a partir del mes de febrero decirle a todas las autoridades, chicos, Ujú. prepárense, tengan una explicación, un plan de contingencia? No, y incluso también las campañas de prevención, porque si hay algo que yo creo que tú coincides y lo has dicho también, que al final el chileno como parte de su cultura, de su idiosincrasia, es como no anticiparse, sino que reaccionar. ¿Cierto? Pasan las cosas y uno reacciona sobre la marcha. Tomamos decisiones sobre la marcha. Eso pareciera que ya va en nuestro ADN. El problema de eso son las consecuencias. Y otra cosa que no hacemos, sobre todo en estas campañas que son predecibles en temas de salud y que no he visto tampoco de este gobierno, son las campañas preventivas. ¿Te acuerdas? Tú también recordarás, tú ves harta televisión, yo creo que estás pendiente también de esas campañas porque hay algunas más exitosas que otras. Las campañas que hacen los gobiernos a propósito de prevenir, en este caso salud, que uno siempre veía, todos los comerciales eran en torno a ventiles, salga, hoy día si tenemos que volver a la mascarilla, tendremos que volver a las mascarillas, el qué alimentarse, cómo protegerse, cómo cuidar a nuestros adultos mayores, cómo cuidar a nuestros niños, el tema de si iban o no iban al colegio, si se adelantaban o no las vacaciones de invierno, que es toda otra temática a propósito de la brecha educacional que existen hoy día en nuestros niños que quedaron totalmente desfasados en su aprendizaje producto de la pandemia, cómo adelantar las vacaciones para que no se provoque el mayor brote, ni siquiera ha venido, Marco, del sincicial. Ya tiene un aumento de 10 veces más los virus respiratorios, especialmente el sincicial, que sabemos las consecuencias que tiene especialmente el lactante, y por otro lado, no hemos llegado al pic, porque se habla que el pic va a llegar casi en un mes más. Entonces, sí tiene una oportunidad, creo yo, el gobierno de esta semana, no otra, no después del comité, no después de una evaluación, no después del diagnóstico, no después de la comisión tercera o cuarta derivada de respecto de estos temas, sino que ponerse las pilas porque si no las consecuencias pueden ser muy, muy complejas en torno a esta política. Sí, yo de todos modos creo que el Ministerio del Interior, que no que está encabezado por una mujer seria, que es Carolina Toa, preparada, lo ha hecho mal. Debo decirte que tengo una mala opinión de la gestión política y en este caso también observo fuerte al Ministro del Interior, porque también esto es un tema de conducción política. Y si el Exacto. presidente ha decidido ser un árbitro en todos los temas, y no ser jefe de gobierno, sino ser jefe de Estado, o sea, el presidente ha decidido ser jefe de Estado, y la jefatura de gobierno supone sancionar ministros, llamar todos los días a tus veintitantos ministros, apretarlos, en el buen sentido de la palabra, exigirle. Y claramente el presidente no lo hace, eso es evidente que no lo hace. Y es que así en un gobierno tuyo o mío, luz dura 2 días. 2 días. 2 días dura.
2 días de una persona, No una figura alcanza a así, volver de exactamente, de la Araucanía, claro. Araucanía. Entonces, fíjate que yo, para hacer la comparación, para enriquecer el debate, yo con Sebastián Piñera, el presidente anterior, tengo diferencias de ideas, que son de fondo. Con Gabriel Boric mi problema es que no son problemas de ideas, porque no hay ideas. O sea, no tengo un problema de ideas, ¿me explico? Sí. Yo con Piñera tengo diferencias de ideas, creo que estaba equivocado en un conjunto de materias, educación y compañía, pero no critico, nunca acusé de vago a Sebastián Piñera, o a su gobierno, más bien, para ser más cuidadoso. Nunca acusé a Blumel de vago, ¿me explico? Nunca se me pasó Sí. por la cabeza que un ministro del Interior eran vagos. Yo puedo haber dicho malos, crueles, insensibles, no sé, sin empatía, momio, facho, no sé, pero vago no. Vago no estaba en mi léxico, ¿me explico? Sí. Mañalich, tengo 100 críticas, arrogante, mal educado, lo que tú quieras, pero no flojo. Flojo no. A Mañalich le puedo acusar de otras cosas, pero flojo no. Eh, Creo que a muchos políticos uno les puede acusar que no son soberanistas, que no defienden la soberanía. Sacan su dinero fuera de Chile, lo pagan fuera de Chile. Eso es, a mi juicio, un pecado mortal. Decir que amas a Chile y pagar tus impuestos fuera es una obscenidad, pero pagan fuera para pagar menos en Chile. Pero en el caso de este gobierno, mi problema es que los encuentro vagos, yo Luz. Ese es mi problema, vagos. Mi problema es que vagos, creo que fueron vagos el 2022. Si alguien no entiende el sinónimo de vago, se llama flojo. Flojos, yo creo que han sido extremadamente flojos. Flojo en la agenda, y Carola Toá, que no es floja, claramente está teniendo, alguien la está obstaculizando, porque yo no puedo creer que sea el presidente, que la designó, pero alguien está frenando a Carola Toá, que no es floja, y lo ha hecho mal. Así estamos. Como nosotros no somos flojos, pero tenemos también que descansar y hacer un alto, unos minutos nos vamos a comerciales y cambiamos de tema, Marco, porque ni yo ni tú ya no queremos ni tuitar, ni siquiera hablando de este tema que es tan obvio, lo que tienen que hacerse. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. ¿Qué hubiese hecho yo en mi otra vida aquí en recursos humanos si hubiese tenido Bagrow? Herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Es un software en la nube que permite crear, modificar y administrar la documentación laboral de sus trabajadores, tales como contratos de trabajo, anexos, permisos laborales, comprobantes de vacaciones y todos los que sean necesarios, pudiendo ser generados directamente desde las principales áreas de su empresa. Nos enfocamos en procesos que realmente consideras importantes. Los encuentras en bagrow.com. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Los municipios por Chile.cl, ahí los encuentras, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura, como tenemos Marco y yo, en Google Play o Apple Store, y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Ya, querido Marco, volvemos. Voy a cambiar de tema, pero no tanto. Hoy día tengo ganas de hablar del presidente, parece. Porque tú y yo sabemos lo que son esos encuentros en los aniversarios de los partidos políticos. Y el presidente Boric vuelve a ser militante cuando entra, me imagino, ovacionado por lo que es su partido, Convergencia Social. Él fundó ese partido, si no me equivoco, entre medio se fue también del partido, pero lo siguen sintiendo como parte de sus fundadores y obviamente hoy día están en el poder. Así que tuvieron su celebración este fin de semana, ¿verdad? Con presencia del presidente de la República, de sus filas, el presidente Boric, quien dijo una frase, Marco, a propósito de ahora el proceso constituyente. Tú sabes que me tiene obsesionado el proceso constituyente porque quiero que resulte, y dentro de eso que hay una modificación importante al sistema político. Y él decía que le encantaba estar ahí, pero que este iba a ser, quizás, si es que lo pensaban y lo discutían políticamente, el último aniversario de Convergencia Social.
nos dejó a todos quienes escuchamos esas palabras y que nos llegó por la prensa lo que había ocurrido en esa intimidad nada íntima de estos aniversarios, donde habla el presidente y dice que es el último, porque él cree que debieran conformar un partido único con todas estas fuerzas políticas desperdigadas y que conforman todos juntos la marca a estas alturas del Frente Amplio. ¿Qué opinas tú de que los partidos pequeños, te voy a escuchar con atención a propósito también de lo que pasa en la otra vereda? Yo creo que los partidos políticos en Chile están en estado crítico, de profunda irrelevancia, de profundo divorcio, y me incluyo yo, ¿eh? No, creo que los que yo estoy ayudando a que se formen dos partidos en los que no voy a militar, pero uno está casi listo y el otro está comenzando. Creo que todos los partidos políticos están en una crisis gigantesca por la ley de partido y también por una tendencia mundial de un gran desprecio al debate sobre el Estado. Buena parte de los ciudadanos no creen más en el Estado y lo único que piden es que les saquen el Estado como un obstáculo. Y creo que esa es la expresión de lo que es Bolsonaro, Trump y otros. El Estado como un enemigo, como un adversario, ¿no? En vez de entender el Estado pues, que es clave para el mercado sin Estado es barbarie. Lo que nos gusta el mercado es porque también entendemos que tiene que tener sus regulaciones. Entonces creo que los partidos, eso. Y sobre el tema de los partidos, yo creo que la concertación está, no sé cuál es, porque yo no soy doctor y las analogías siempre son peligrosas, pero no sé qué es lo que es previo a la muerte. ¿Qué es lo que es? Agonizando. Terminal, Sí, agonizando, terminal. ¿no? Termine agonizando. Y creo que el Frente Amplio todavía no lo está porque hizo una movida muy astuta que fue convencer al Partido Socialista y detrás del Partido Socialista camufló el plebiscito sobre ellos y creo que van a ser completamente desacreditados hacia fin del 2025. Va a ser una coalición desacreditada en Chile. Y a su vez creo que la derecha vive sus propios demonios. Lo hemos hablado y tú misma lo reconoces. Los demonios de una fuerza de derecha democrática, una menos democrática, una más liberal, una antiliberal, una que cree en la república, otro que son iliberales. Lo divertido es que el partido que se llama republicano es un partido iliberal, que no cree justamente en la república. Eso es lo interesante, se llama republicano, pero no cree en la república. Eso es lo mejor de todo. Entonces, en esta usurpación de conceptos, de colores, de banderas, de usar la figura Allende o usar la palabra republicano para seducir el electorado, funciona un rato, como el partido de la gente, que se transformó en un partido sin gente. Entonces, me parece, no lo digo yo, lo dicen sus fundadores. No, y sin Creo entonces representantes. O sea, eso que eligió la gente y que hoy día está en el Parlamento, claro, la mitad ya no pertenece al partido de la gente y anda por la suya, digamos, no representa por la nada, lista, ni nadie. por la lista, por la lista del pueblo que ladró porque habían venido a terminar con la corrupción y al primer hecho electoral fueron denunciados por firmas falsas y hasta el día de hoy están escondidos los líderes que juntaron esas firmas. ¿Te acuerdas tú de las candidaturas presidenciales? ¿Te acuerdas? Sí. Y que quedó en duda seriamente. Esa investigación curiosamente no avanzó, no se supo nunca más, ni para bien ni para mal, no se supo más de la lista del pueblo que había estado acusado de corrupción del sistema electoral a través de firmas falsas ante notario, ¿te acuerdas? Por miles, no por cientos, por miles. Entonces creo que estamos en una crisis de confianza tan absoluta que da lo mismo lo que haga con Convergencia Social, da lo mismo, porque van a estar desacreditados en 2025 y lo que yo sí creo es otra cosa, es que se requiere la máxima unidad de todas las fuerzas y todos los que estamos ayudando a pequeños partidos, grandes partidos, buscar por lo menos devolverle sentido al debate público. Yo creo que la Constitución, como también recordarás, yo odio decir que alguna vez lo insinué, pero te acuerdas que yo era escéptico que se iba a aprobar y ya las encuestas están mostrando un rechazo al alza al proceso actual, el segundo, y ya, corrígeme tú, aparecen ya gente que está decidida a votar en contra, que supera lo que quiere votar a favor, sin siquiera haber votado un solo artículo del Consejo Constitucional. Así es. Creo no equivocarme, si la otra constituyente, la que también fracasó, si esa constituyente creo que en esa fecha no era tan impopular, o sea, el primer día de su constitución todavía tenía más positivos que negativos, esta tiene más negativos que positivos al inicio, plus. Claro, porque tiene los antecedentes del proceso anterior también. Claro, pero esa inercia te lleva a la baja ya estás a la baja. Me refiero al proceso, en la confianza. Entonces lo que podría pasar, Lu, es que los partidos políticos no puedan salir a dar explicaciones el 17 de diciembre de este año. Insisto, cierra los ojos e imagínate un escenario duro, adverso. Rechazan el nuevo texto. ¿Qué partido político va a decir qué? ¿Republicanos qué va a decir? ¿Qué va a decir republicano? Que tuvo 2/3. ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué va a decir? Claro. ¿Qué va a decir el gobierno?
los embarqué por 2 veces, me gasté 30.000 millones de pesos en 2 procesos constituyentes. Perdí 2 años de mi gobierno. ¿Cuál es la respuesta que sigue? ¿Qué es lo que hace? Entonces yo, me cuesta ser comentarista, querida Luz, de lo que diga Convergencia Social. Creo que es profundamente irrelevante y vuelvo a mi premisa. El mundo se está quemando literalmente. El cambio climático se adelantó 30 años y están todos los presidentes y los políticos peleando entre ellos sin unirse. Éramos tú y yo por de pronto, con todas nuestras diferencias, ser capaces de sacar un manifiesto juntos. Me refiero a tú y yo como ejemplo en abstracto, pero gente que piensa distinto éramos ser capaces de encontrarnos en algo, pero en algo sustantivo, porque se está quemando el mundo, Luz. Quemando, no estoy exagerando, quemando el planeta. Se adelantó 30 años el caos climático. Lo que tú y yo mirábamos con anteojos a larga vista, para nuestros nietos, Luz, que nuestros nietos probablemente en 2100 les tocaría, se adelantó 30 años. Luz. O sea, a ti y a mí nos va a tocar las consecuencias más duras del cambio climático ahora, en 2050, en 2060, ahora. Eso es en la esquina. Y entonces encuentro que todo este debate es patético. Yo cada día estoy más divorciado, querida Luz, y me pasa lo mismo que a ti. Hoy día probé un tuit que me propusieron sin ninguna convicción. El que está publicado hoy día, sepan que lo publiqué con 0 pasión, porque estoy completamente fuera, me niego a ser comentarista. Pero lo eres, Marco. Yo te voy a llevar, te voy a presionar a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque tú eres de las personas que ha impulsado la creación de partidos políticos. Siendo parte o no, siendo fundador, fuiste candidato presidencial varias veces. A mí siempre me llama la atención, antes incluso que tú sabes que yo ingresé a primera línea en política a los 40 años. Eso hace casi 10 años. Y yo veía a los candidatos presidenciales tipo Guillet cuando decían, yo soy candidato presidencial, pero soy apolítico, yo no vengo de... Y era como, pero ¿qué es eso? Tú eres político, vas a ser candidato presidencial, representas una idea de país, de futuro, de política pública, tienes una ideología que te acompaña detrás, hay partidos políticos que te están apoyando, si no, no podrías estar ahí. Entonces, claro, uno se puede desilusionar, uno puede alejarse, se puede distanciar para tratar las cosas, incluso decir, no me dedico más a la política de primera línea, yo soy de las que cree que todo es política, al revés, todo es política, la manera de hacerlo, hay una habilidad que se llama astucia política y la tienes que usar en tu trabajo, en tu casa, como también en la vida pública, y que hay una responsabilidad también de, bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Tú dices, estoy creando 2 nuevos partidos, en mi caso, que fui dirigente y presidenta de un partido político, en ese momento como Evópoli, digamos, de la coalición de gobierno de Sebastián Piñera, y después como oposición, y no me puedo desentender de que a lo mejor desaparece Evópoli. A propósito de las nuevas reglas del sistema político, ¿cuánto estoy dispuesta? Uno se juega el todo por el todo cuando toma posición respecto del debate político, ni siquiera el debate público, de política pública, que Evópoli tiene bien claro hacia dónde quiere caminar, pero también en el debate político, del sistema político, del proceso constitucional, de este gobierno y la manera de tomar las cosas, y también de proponer a futuro, pero también estoy en el peligro de extinción. Yo creo que esa es mi sensación cuando te escucho, Marco. Es una sensación que también me la escucho a mí misma cuando veo las torpezas que siguen cometiendo los partidos políticos, vengan de donde vengan, sin, como tú, tener un discurso respecto de los desafíos graves, complejos y profundos que tenemos para enfrentar. Por de pronto, el cambio climático, que en eso sí estamos de acuerdo que debiera haber un solo mensaje. A propósito también de la institucionalidad, cómo se pierde también, cómo las instituciones están totalmente en el suelo. Y no hablo solamente del Poder Ejecutivo, del gobierno de turno, hablo también del Poder Legislativo y también del Poder Judicial. Recordemos cuando ya un diputado decía que había un parlamentarismo de facto a propósito del estallido social, y que no importa, saquemos al presidente, que yo sé que era parte de tu idea, saquemos al presidente y nosotros, convengamos nosotros cómo lo seguimos haciendo. Y eso a propósito de los 50 años que se conmemoran del golpe militar, que fue declarado por el Congreso un gobierno al presidente como inconstitucional. Entonces, después de 50 años no hemos aprendido la lección, después de 50 años no vamos a estar dispuestos a defender y a revertir esta situación, entendiendo que la política, nos guste o no, es un mal necesario, pero tratar de hacerlo un poco bien, no tratar de hundir siempre al gobierno de turno, sino que tratar de unirse, porque yo creo que en el unirse en un tema
que le importa a la gente, como el costo de la vida en nuestro caso, la seguridad pública, que son los dos dramas que estamos viviendo como chilenos, pero también el cambio climático que nos afecta a nosotros directamente, porque tú lo dijiste, Chile es la tormenta perfecta para verse afectado en cualquier ecualizador del cambio climático. O sea, nosotros, todos esos fenómenos que nosotros describimos que le pasan al mundo, en cada estación, nosotros tenemos las 4 estaciones y en las 4 estaciones además tenemos en todo nuestro largo y maravilloso Chile que nos pase de todo entre medio. Porque hasta mínimos tornaditos ya hemos vivido en el sur, que antes no existían, no era un fenómeno nuestro. Y así te podía pelar el cable, o no quiero latear tampoco a los auditores. Lo que quiero decir es que no podemos simplemente lavar nomás. Decir, mira, yo ya no estoy en la política, yo no estoy en la primera línea, estoy en la Universidad San Sebastián como secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno, pero ahí también tengo una responsabilidad política, a propósito de la formación de los profesionales. Tú, Marco, también tienes una responsabilidad a propósito de tu conexión con América Latina, ¿no? Y de lo que está pasando, los fenómenos que repetimos, tanto en la política, como en lo social, como en lo económico, de nuestro continente, de nuestra región, que también la vemos desarmarse y hundirse sin hacer nada. O sea, las reuniones de Puebla son solo una buena tertulia, Marco. No, por parte, pusiste muchos temas, pero yo diría por parte. Diría uno. Verborreica estoy no, súper bien, todos los elementos sustantivos. No, yo diría primero, yo no creo que podamos pasar por alto que el discurso anti-Estado, por tanto antipolítica, está súper de moda porque los Estados han demostrado ser incapaces frente al narcotráfico, la desigualdad, etc. Eso sí quiero recordar, para el que crea que la antipolítica es un camino, que las mujeres no tendrían derecho a voto, los negros seguirían siendo víctimas, los afrodescendientes esclavos, en fin, la dominación, que es el gran desafío de la política, es terminar con la dominación, de eso se trata la política. La política es terminar con la dominación, de eso, de lo que estamos en política, estamos discutiendo la dominación. La gente de derecha cree que el mercado te da una libertad y nosotros creemos que un mercado regulado tiene que propender a una libertad con dignidad, pero estamos en un debate de dominación y en ambos sectores tenemos concepciones distintas de cómo es la dominación. Nosotros acusamos a la derecha más primitiva de que el mercado sea el amo y nosotros somos esclavos, y ustedes, la derecha más primitiva, no tú, pero acusan de que nosotros soñamos con un Estado dictatorial. Ni lo uno ni lo otro es cierto, pero sí es cierto que estamos en política, no nos importa el tema de la dominación, de la esclavitud. Entonces los apolíticos son perfectos, tontos útiles de la dominación del poderoso. Y entonces cuando uno nace, yo nací en 1973, me tocó un orden de cosas. Ese era el orden. El orden era que los poderosos eran estos, no era apellido para no pelear, pero las familias más ricas eran estas, ellos controlaban el mundo, Cuando nacieron mis padres, las mujeres no podían votar porque los hombres eran los poderosos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo vamos cambiando los modos de dominación? Ahora estamos en otro debate mucho más complicado, porque son mucho más dominantes que los estados, es Google. Esta misma conversación yo la estoy dando por una aplicación que me está dominando, porque roba mis datos. No sé si a ustedes les pasa, a los auditores o auditoras, cuando ustedes están googleando algo o por WhatsApp hablan de un tema, les aparece en Google el mismo tema. ¿Saben por qué? Porque Facebook y WhatsApp están conectados. Ustedes pueden, por ejemplo, en Facebook, en WhatsApp, hablar de Ucrania y se van a meter a Facebook y les va a aparecer una noticia sobre Ucrania. Porque la captación de los datos de ustedes, de los nuestros, está conectada. No sé si te ha pasado a ti, Luz, que tú hablas de un tema y curiosamente... ¡Qué miedo! Sí, y en Instagram me aparece. Yo soy una de las redes que más uso. Y esa... Bueno, Facebook y WhatsApp es lo mismo. Entonces te aparecen cruzados, porque la ley les impide, fíjate, a Facebook le impide robar tus datos para llenarte contenidos, pero como WhatsApp está conectado, es lo mismo que Facebook y que Instagram, están todos conectados, entonces lo que no hacen en WhatsApp, te lo hacen en Instagram, ¿me explico? Claro. Entonces, bueno, eso es el debate de tu generación y la mía, ¿quién es dominante? Y entonces la libertad ahora es mucho más compleja que simplemente el Estado opresor o el mercado opresor. Son las grandes corporaciones que manejan un concepto completamente nuevo que ni tú ni yo ni sospechábamos cuando teníamos 10 años, los datos. Todo eso que es obvio, y me alara ser el tonto tecnológico del programa, pero es una evidencia de que de eso no hablamos nunca los que estamos en política. Y ese es el tema. Estamos súper divorciados en otro ritmo. Y por último, respecto a tu reflexión, yo sí creo que la acción pública
no solamente es necesaria, sino que es imperativa. No hay forma de que Chile, por ejemplo, resuelva mejor las crisis climáticas, catástrofes, si no es con el resto de América del Sur, por una razón muy simple. Porque Chile es el 0.4% de la economía mundial y paga los costos del cambio climático y no somos nosotros los grandes contaminantes del mundo. Nosotros pagamos los costos. Entonces, la única manera que le podemos decir a los chinos, norteamericanos y europeos, oye, córtenla con el tema de sus políticas, no son todos iguales, pero supongamos los chinos, no es un país de 19 millones de habitantes el que le va a decir a un gigante de 1.400 millones de habitantes, corta tu hueveo. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque los chinos te van a decir, no te entiendo, ¿qué me llamó? Ah, el alcalde de una ciudad. No, el señor Boric es presidente. ¿Cómo? El jefe de Estado. Ah, pues yo tengo 200 ciudades de 10 millones de habitantes, 200 ciudades de 19 millones de habitantes. Lo que quiero plantear es que la acción pública, la acción colectiva a nivel global, local, es la única que te sale, la organización. Entonces creo que es un súper drama el que estemos desmovilizando a la gente. La Teletón es un ejemplo de acción colectiva, caritativa, pero acción colectiva. Entonces tenemos que volver a acciones colectivas. Y la derecha en eso, a mi juicio, y eso es lo que hace que yo lo respete mínimamente, que creen en la acción colectiva. Cast, que creo que tiene las peores ideas que ya las he calificado y los puedo demostrar de rancias y medievales, pero él cree en la acción pública, política, ¿me explico? Cast creó un partido, o sea, cree en la acción política. Y a mí me parece igual que a ti que lo de Guillé en su momento era medio patético, además, porque él mismo le pedía a los partidos políticos que lo llevaran de candidato. Él mismo le pedía, estoy hablando del 2017, su discurso del independiente no era verdad, además, porque nunca se comportó como independiente en el Congreso. Puede ser electo como independiente, pero una vez que estás en el Congreso, se acaba tu independencia. Tienes que votar por el gobierno o contra el gobierno. No existe el voto medio, luz. Entonces todo el discurso antipolítico se acaba hasta que ganan elecciones. Cuando llegan al poder tienen que elegir. ¿Usted es gobierno u oposición? No hay. Término Tu medio. luz, ¿eres gobierno u oposición? Así es. Yo, Marco, no soy oposición, tampoco soy gobierno. No te voy a mentir. Tú eres la excepción a la regla, Marco. No, porque no voy a marchar contigo. No, cuando tú me digas, Marco, ven a marchar con nosotros por la Alameda como opositores, no voy a marchar contigo. Porque no soy oposición al gobierno de Boric. No quiero marchar con el gobierno. Yo tengo un problema justamente que hace que mi posicionamiento sea incómodo, porque no es sostenible, ¿me explico? Yo no soy oposición, no soy gobierno. ¿Qué soy? Nada, una tercera vía. Eso aguanta un rato. Ahora, yo me lo puedo permitir en la radio de Agricultura, que es una radio que acepta que tú y yo estemos. Pero en el Congreso habría que votar. Tú te acordarás que son 3 botones, ¿no? El rojo, el amarillo y el verde. Y la abstinencia, yo encuentro que abstenerse de un voto en política en el Congreso, yo creo que tenéis que atreverte, mojarte, tener posición. Claro. Yo creo que de eso se trata la política también. De tener posición y tener visiones también que mostrar y ofrecerle a la ciudadanía. Mira, otra frase, te voy a tirar así las frases que llaman la atención de esta reunión al que invitaron al presidente en el 4º aniversario de Convergencia Social, según el presidente, el último, antes de que se fusionen partidos y armen un partido único. La rebeldía puede ser parte del gobierno. La rebeldía es parte de la esencia de ser militante de izquierda. Le hablo a un rebelde, pues, ¿qué opina de esta frase, Marco? Yo te invito a que hagas el siguiente esfuerzo después del programa, hoy en la noche. Hay una cosa que se llama Google o YouTube, cualquiera de los dos. Pon discurso de creación de convergencia social. Velo. El primer año. ¿Qué voy a sorprender? Voy a sorprender, ya. Fin al capitalismo, fin a la concertación, el Estado terrorista. Ve el discurso. Es que velo, que vale la pena. Me lo mandó un amigo mío y gocé, porque ya el nivel de panfletería y de retórica, es que velo, porque es impresionante. Ahora, Convergencia Social no es pecador. Mi partido también es pecador. Somos todos pecadores. ¿Ustedes han escuchado la Internacional Socialista, la marsellesa? Sí. Que habla del fin del pulpo, el capitalismo. Sí. El mismo Partido Socialista que puso a Mario Marcel en el Banco Central, el Partido Socialista que puso a Andrés Velasco, ministro de Hacienda, como dijo, fin al pulpo del capitalismo, del imperialismo. O sea, quiero decirte que los partidos políticos tienen que en su identidad ser extremadamente identitarios, pero no tienen nada que ver con cómo gobiernan, nada que ver. Y eso, por eso yo soy tengo poco vértigo por el comentario en la política. Creo que hay que ser protagonista, comentarista, el rol de periodista. El tuyo y mío es empujar los límites de lo posible.
Y en esa misma línea, otra frasecita del aniversario de Convergencia Social, el cual participó el presidente como fundador del partido, recordando que en la mitad lo sacan. Ayúdame, Marco, a recordar, pero lo que yo entiendo es que él como diputado finalmente él se va del partido, deja de militar incluso en Convergencia Social. Sí, tiene una diferencia en su Una minuto, diferencia estructural. Sí, y después tienen otra que es más impresionante, que demuestra que a mi juicio, y eso yo soy más crítico, del comportamiento individualista, que es que el partido decide no suscribir el acuerdo de paz y el presidente en ese momento de diputados no consulta a su partido y firma el acuerdo de paz. Y firma el acuerdo, es el único que firma. Sí, contra lo colectivo. Por eso a mí todos estos discursos de la clase política los detesto, salvo a ti, Luz, y a muy pocos más, a Lucho Fraile. Pero detesto estamos en la lista corta, estamos en la lista corta, no en la lista negra, en la lista corta. Pero te pregunta para ti también, todos esos discursos son vomitivos, son, no a los individualistas, son los primeros en ser individualistas, hay que trabajar colectivamente, son los primeros en romper todos los acuerdos, hay que ser serio en política, son los primeros a disfrazarse de Batman en La Moneda, Jorge Correa Sutil. O sea, todo esto es un juego de máscara. Inclusive son los primeros en excluir al resto por pensar distinto, claro. Una cosa impresionante. Sí, claro, tenemos que ser responsables con el dinero, son los primeros en botar el dinero al basurero con estupideces. Hay que ser respetuoso del otro. Como el gas al precio justo, ¿te refieres tú? No, me refería al premio, al bono a los matrimonios casados de Piñera. Y esta frase, y esta última, y ya vamos cerrando. Nuestro objetivo es el cambio estructural de las condiciones de vida en Chile. Lo encontré súper vivo, porque eso lo encontré inteligente, porque lo ubica en un lugar sustantivo y lo saca yo los invito a que vean en YouTube el discurso del partido de Boric cuando nace hace 3 años. Véanlo, vale la pena, es una delicia. Es sin desperdicio, una delicia. Me parece muy bueno lo que hicieron, esta frase, porque logra reorientar sin aparecer contradictorio los panfletos que habían dicho en 2000. Panfletos, digo, a la luz de cómo están gobernando, los mismos que habían dicho que era impresentable una reforma tributaria debajo de 8 puntos del PIB y hoy día están defendiendo una de 2 puntos. Vean el discurso, vale la pena. Rajuñando los 2 puntos si es que es posible con los indicadores que sabemos son también influidos por lo que pasa en el mundo, pero mucho tiene que ver también por cómo se desarrollan y cómo se gestiona el gobierno y el Estado con leyes en las cuales se tienen que llegar a acuerdos mayoritarios como lo son la reforma de pensiones o previsional, de protección social, como también un nuevo pacto tributario del que están hablando. Pero como no alcanzamos a profundizar en el famoso pacto tributario, están las conversas, están medio choreados los senadores y los diputados porque dicen, claro, va a hablar a propósito de las frases que hemos recordado con Marco del encuentro que hubo en Convergencia Social este fin de semana. Este día martes en la noche recordamos algunas frases célebres de ese discurso. Marco nos invita a que escuchemos este mismo discurso hecho el primer año de fundación de Convergencia Social. Yo invito a todos los auditores y auditores que le hagamos caso a Marco. Yo lo voy a escuchar a ver si lo logramos comentar la próxima semana. Pero tenemos que irnos, Marco. Se nos pasó volando. Esperamos tenerte aquí presencial, recibiendo a nuestro gran Jorge Pomar aquí en su programa Chile Público de la Radio Agricultura el próximo martes, Marco. ¿Te tenemos acá o no? Sí, de todos modos, porque yo no soporto más esta cosa de Jorge de nunca estar físicamente junto a su pueblo. Para mí es intolerable ese tipo de historiador que no entiende que lo correcto es estar junto al pueblo sin moverse de Chile. Y por eso te rebelaste. Que el conductor esté. Sí, me cansé de la gente que está todo el día en una exploración extraterritorial. Así que, Jorge Pomar, déjate viajar. Me salió como eslogan. Claro, total. Bueno, espero yo con mayor razón espero tenerlo a los dos aquí presencialmente el próximo martes. Basta del viaje. Basta, Pomar, déjate viajar. Y así damos entonces. Chao. Chao. Vamos cerrando el programa de este día martes en Radio Agricultura 92.1 en Santiago y este maravilloso programa de Chile Público. Vuelvo a ser panelista el próximo martes. Lo hiciste fantástico. Gracias por la ayuda. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción,
Jorge Andrés Pomar.